Estaba escuchando ahorita lo que compartía Oscar acerca de Salomón y me recordé que dice la escritura: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando Salomón pidió, no pidió para él disfrutar algo, para él deleitarse en lo personal. Pidió para el bien del pueblo, porque el bien del pueblo consiste en tener un gobernante que piensa en ellos y que hace las cosas correctamente, y por eso él pidió sabiduría para gobernar. Y entonces él sabía que solamente así podría cumplir el propósito de Dios, porque era Dios quien lo había puesto como rey. Entonces, si Dios le había puesto como rey, pues entonces Dios tenía un propósito, y para que lo cumpliera tenía que tener la sabiduría de Dios con él. Entonces supo pedir perfectamente y recibió mucho más de lo que pidió. Y bueno, sin embargo, más adelante en la vida de Salomón, dice la escritura en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 3, dice que Salomón tuvo 700 mujeres. ¡Qué bárbaro! Sí, con una somos felices. ¿Para qué? Sí, no, pues dejen terminar. Entonces, ¿para qué queremos 699 más? No, si mantener una está difícil, imagínense. Bueno, él tuvo 700 mujeres reinas y todavía 300 concubinas. ¿Pero qué pasó aquí? Sus mujeres desviaron su corazón. Ese fue el problema de Salomón. Y precisamente esto viene muy al caso de lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque precisamente hoy vamos a hablar de cómo guardar tu corazón. O sea, para que no pase esto que le pasó a Salomón. Porque fíjense que el estado del corazón de una persona, de un cristiano, es muy importante para Dios. Nos damos cuenta porque dice, por ejemplo, la escritura en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, que Dios buscaba un hombre conforme a su corazón para que fuera rey de Israel en lugar de Saúl, porque Dios ya había desechado a Saúl. ¿Por qué lo había desechado? Porque Saúl se había guiado por las cosas que él quería y había sido desobediente a las instrucciones de Dios. Y dice este texto: mas ahora se le dice a Saúl, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón para ponerlo como príncipe de Israel, como rey de Israel. Y entonces Dios envió al profeta Samuel a buscar a este hombre a la casa de Isaí. Y Samuel llegó a la casa de Isaí y presentó la petición de conocer o ver a los hijos de Isaí para encontrar cuál era el que Dios había escogido para ser príncipe de Israel. Y comenzó a ver a los hijos de Isaí y quedó impresionado por uno que se llamaba Eliab. Y dijo él cuando lo vio: de cierto, este es, delante de Jehová estás ungido. Dijo: este es el hombre que Dios escogió. Pero Dios no solo le dijo que no, que estaba equivocado, que ese no era, sino que además le dio a Samuel una enseñanza muy valiosa para él y para nosotros, que se encuentra en el capítulo 16 de Primera de Samuel, en el versículo 7. Le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fíjense lo que impresionó a Samuel, su parecer. O sea, Eliab era un hombre apuesto, era un hombre guapo y además alto. Y si ustedes recuerdan, Saúl era la persona más alta en Israel, que cuando todos estaban de pie, la cabeza de Saúl sobresalía de la de todos los demás. Y tal vez esto fue lo que hizo a Samuel pensar, bueno, pues para sustituir a un hombre alto, pues necesitamos otro hombre alto. Y Dios le dijo, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y fíjense que nosotros tenemos precisamente esa tendencia. Nosotros también somos dados a impresionarnos de lo de afuera de las personas. Y ponemos tanta atención en eso que, por ejemplo, ninguno de nosotros nos atreveríamos a llegar a nuestra reunión mal vestidos o despeinados o a lo mejor sin habernos bañado, porque cuidamos bastante lo de afuera, lo más que podemos. Pero lo más importante no es lo de afuera, lo más importante es el corazón. Los demás ven lo de afuera, pero Dios está pendiente del corazón. ¿Por qué Dios ve el corazón? Porque en el corazón residen los pensamientos, los sentimientos y la voluntad del individuo. Y el hombre está condicionado por estas cosas. O sea, la conducta del hombre está condicionado por sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Y probablemente lo primero que se genera en el corazón de una persona es el pensamiento. Siempre que algo sucede, inmediatamente pensamos, ¿verdad? Y calificamos, juzgamos, determinamos qué vamos a hacer. O sea, normalmente es el pensamiento. A veces los sentimientos toman el lugar de directriz y de pronto no pensamos, sino que el sentimiento nos mueve a hacer algo porque no pusimos atención en analizar la situación, sino que más bien nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Pero fíjense que el pensamiento es tan importante que dice la Escritura en Proverbios 23, 6 y 7, que cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es el hombre. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea, la persona puede cambiar de manera falsa la parte que se ve y presentarse entonces como algo que no es, pero Dios conoce el corazón y sabe lo que es. Esta persona, dice, es un avaro, aunque te diga come y bebe y disfruta, su corazón no está contigo. Por eso, puesto que los pensamientos son tan importantes, es necesario que nosotros tomemos en cuenta nuestra manera de pensar. Pero sobre todo, ¿qué es lo que determina nuestra manera de pensar? Porque la manera de pensar se forma por diferentes influencias que nosotros vamos recibiendo en la vida, de las cuales probablemente una de las principales es la influencia que recibimos en el hogar, de nuestros padres y de cómo se desarrollaba y se comportaba nuestra familia. Por ejemplo, recuerdo a un creyente cuya vida espiritual no era lo que debería de ser y él lo sabía. Y entonces al llamarle la atención, al exhortarle, yo recuerdo que me dijo una vez, es que lo que tú necesitas, me dijo, es darme responsabilidades.
Y esas responsabilidades, por ejemplo, a las que él se refería, era permitirle, por ejemplo, enseñar o predicar en la iglesia. Y decía él, porque yo en mi casa aprendí que para que el burro camine hay que cargarlo. Entonces, si tú me das una responsabilidad, esa responsabilidad me va a hacer que yo entonces ore, lea la Biblia y me prepare. Pero no es eso lo que enseña la Escritura. La Escritura dice, por ejemplo, que para la obra de Dios se requiere personas idóneas. Dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, es decir, que sean adecuados y apropiados, es lo que significa idóneo. Entonces, su manera de pensar, formada en el hogar, era el burro para que camine hay que cargarlo. Pero la manera de pensar de Dios es, el burro tiene que ser idóneo, primero. Digo, poniéndolo en las palabras de lo que él decía. Ahora, es importante recordar que la manera de pensar es susceptible de cambiar. O sea, cuando la persona recibe una influencia más fuerte que lo convence de algo diferente a lo que él ha pensado siempre, es entonces cuando escuchamos a una persona decir, pues es que fíjate que yo siempre había pensado, y fíjense que como muchas veces nosotros queremos sacar adelante lo que deseamos o lo que decimos por medio de decir, bueno, pues eso es lo que yo pienso. Como si eso fuera ya la palabra final, ¿no? Y que determina todo. Y si tomamos en cuenta el refrán popular que dice que cada cabeza es un mundo y cada quien piensa de manera diferente, pues entonces si cada uno se escuda en el decir, es que yo así pienso, pues entonces nunca habría un avance ni en la vida de la persona, ni en la vida el compañerismo, la sociedad de esa persona con otras personas. Más bien lo que necesitamos es ver cuál es el fundamento de lo que nosotros pensamos, por qué pensamos así y por qué la otra persona piensa así. Y entonces alguno de los dos puede ser que entienda que está equivocado. Por ejemplo, recuerdo a un creyente que durante los estudios que estábamos teniendo, aprendió de la palabra de Dios que Dios no solamente aprueba, sino enseña que nosotros debemos aplicar a nuestros hijos disciplina corporal. Dice Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuando él vio esto, en la escritura, en el estudio que estábamos teniendo, se sorprendió y dijo, fíjate que yo siempre había pensado que no es correcto aplicar disciplina corporal. Así me enseñaron. Y mi papá dijo, jamás nos disciplinó así. Dije, no, pues con razón. Porque él precisamente había andado por un camino muy, muy equivocado. Y no nada más él, también otros miembros de su familia, hermanos suyos. Bueno, pues faltó esa disciplina. Hay una tendencia y hay una filosofía que se ha ido apoderando de la sociedad, tal vez basada en el hecho de que algunos, suponiendo que están aplicando disciplina corporal, en realidad están descargando su amargura, su frustración y su coraje sobre sus hijos. Eso no es disciplina corporal. La disciplina, hay una manera de aplicarla. Y cuando se aplica correctamente, da el resultado correcto, el resultado que Dios quiere. Les he platicado alguna vez
de que en una ocasión una de mis hijas, muy pequeña, hizo algo que no debía, estaba advertida al respecto y le dije, bueno, te voy a disciplinar. Entonces le llamé, siempre lo hacía, le llamaba a un cuarto, nos encerrábamos y entonces le explicaba por qué la tenía que disciplinar y la disciplinaba, ¿sí? No la disciplinaba con la chancla, no la disciplinaba con el cinto, o sea, le disciplinaba de tal manera que ella pudiera identificar la disciplina no con mi persona, porque te recomiendan las personas que saben y que tienen experiencia al respecto. Si tú disciplinas a tu hijo, por ejemplo, con tu mano, entonces él te identifica a ti como quien lo está disciplinando o lastimando. Entonces, si lo haces con un objeto, y ahora en las librerías donde venden artículos para los cristianos, pues venden también unas varas, unas reglas que son planas, que no van a dañar, no van a producir una herida, pero a lo mejor van a hacer hasta más ruido que en realidad que producir dolor. Pues ese día yo llamé a mi hija, le expliqué, la discipliné y después acostumbraba también orar con ella y darle gracias a Dios y pedirle que le ayudara a ser obediente. Entonces terminamos, se salió, abrí la puerta, se salió y al ratito regresó y me dijo que quería que la volviera a disciplinar. Y le digo, ¿pero por qué ya te discipliné? Dice, sí, pero no me dolió. O sea, como traía un pantaloncito esos de mezclilla, pues, y luego ahí medio aguadito, pues no le dolió. Entonces le dije, no, pues ya no te voy a disciplinar. Aún la ley dice no se debe castigar 2 veces por un mismo delito. Entonces ya te discipliné, pues si no dolió, bueno, pues qué bueno, te fue bien. Pero la honestidad que mostró en ese momento, para mí fue muy importante. Y sí, ustedes saben que tuvimos nosotros a una de nuestras hijas estudiando en Estados Unidos y en la escuela donde la inscribimos, uno firmaba que estaba de acuerdo en que se les aplicara disciplina corporal. Y entonces ya sabíamos que eso pasaba. Y un día, yendo con ella a la escuela, ella venía diciéndome de un niño que la molestaba todos los días. Me acuerdo muy bien, nunca se me olvidó el nombre ni a ella, que se llamaba Brian. Ese Brian era terrible. Y entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él te solucione esto, Él puede hacerlo. Y oramos al Señor y entonces un día que voy y la recojo sale muy contenta y me dice, papá, ¿qué crees que pasó? Le digo, no sé, castigaron a Brian porque me estaba molestando y ya no me molesta, ¿sí? ¿Y saben cómo los castigaban? Tenían una vara que parecía como un remo, o sea, ancha y luego delgada, pues era más el ruido que hacía. Pero los disciplinaban delante del grupo, al frente, con el remo ese, con el paddle. No, pues, santo remedio. O sea, la disciplina corporal, Dios la enseña en su palabra. Y este creyente cuando lo vio, cambió su manera de pensar. Y precisamente ese es el propósito de la doctrina bíblica. Ustedes saben que la palabra fe tiene cuando menos 2 acepciones. Una es confianza, que normalmente casi siempre la usamos así, como confianza. Pero la otra acepción es doctrina bíblica. Y la doctrina es la manera de pensar. La doctrina de una persona es la manera de pensar de esa persona. Por eso, por ejemplo, los comunistas hablan de la doctrina de Marx. Otros hablan de la doctrina capitalista. O sea, es la manera de pensar. Se le llama doctrina. Pues en la Biblia tenemos la manera de pensar de Dios. Es la doctrina bíblica, la manera de pensar de Dios, sobre temas que Él trata en la Escritura y que Él ha querido revelarnos. No es que ahí está toda la manera de pensar de Dios. Un día estaremos con Él y habrá muchas cosas
que le preguntaremos que no están en las Sagradas Escrituras. Pero lo que está en la Escritura es para nosotros, para que sepamos cómo piensa Dios. Y los creyentes debemos regirnos por la manera de pensar de Dios. La misma Biblia nos enseña que los creyentes no debemos ir más allá de lo que está escrito. Por eso cuando alguien dice algo que nos parece extraño, si es un creyente, pues debemos preguntarle dónde dice eso en la palabra de Dios. Porque luego andamos diciendo cosas que la Biblia no dice. Dicen algunos, no, pues como Dios dice, al que madruga Dios lo ayuda. ¿Dónde dice eso? Otros dicen, no, la Biblia dice no por mucho madrugar amanece más temprano. Esa es la manera de pensar del mundo, pero dicen que así piensa Dios, ¿no? Eso no está en la Biblia. Y hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta y de pronto abrimos la boca y nos expresamos como se expresa el mundo. O sea, mostramos la influencia que de alguna manera el mundo está teniendo sobre nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo se ceñía a la palabra de Dios, tanto en su enseñanza como en su ejemplo. Por eso él les dice a los corintios, en 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Lo aprendan en nosotros, porque la enseñanza debe darse por precepto y debe darse por ejemplo. Porque una persona que solamente dice, pero no hace, no tiene autoridad. Por eso Jesús tenía autoridad, porque dice, no les enseñaba como los fariseos. ¿Y cuál era el problema con los fariseos? Pues que ellos decían, pero no hacían. Y Jesús lo que enseñaba, lo vivía. De modo es que es muy importante que nosotros tengamos cuidado de lo que permitimos que ejerza influencia sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos. Porque todos los días enfrentamos situaciones que nos van a querer conducir de la manera en que el mundo piensa, en que los que no conocen a Cristo piensan. Y si lo hacemos, seguimos el pensamiento del mundo y nos alejamos del pensamiento de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y tener en cuenta los principios bíblicos. Por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes deben tener cuidado del pensamiento humano, por ejemplo, que habla del amor a primera vista. Yo aprendí con Emilio Andero en los estudios que él nos hablaba acerca del noviazgo y todo eso, que no existe el amor a primera vista. Él decía, el amor a primera vista es una idea que ha sido difundida por Hollywood a través de las películas románticas y mucha gente sigue con ese pensamiento. Yo estaba recordando cuando le pedí a Pati que fuera mi novia, ya hace un ratito de eso, ¿sí? Y creo que alguna vez se los he dicho, ¿no? Pero yo creo que yo tenía como un poquito más de 19 años, ¿no? Y Pati 16. Y entonces, fíjense el acercamiento tan romántico que tuve, ¿eh? Guiado por lo que yo sabía de la palabra de Dios. Y le dije, no te voy a decir que te quiero. Pues entonces, ¿sí? Pero te puedo llegar a querer. Eso sí. Es que no es lo mismo que alguien te guste. No es lo mismo que una joven o a la joven, un joven, le llame la atención porque es muy guapa o porque es muy guapo. Y otra cosa es amar a esa persona. Son cosas diferentes. El amor tiene características muy definidas. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo voy a saber todo eso de una persona que acabo de conocer?
¿O cómo la vas a ver, lo vas a ver ella de mí? Pero es a través del tiempo, a través del trato, que entonces se van manifestando estas características de un amor que está creciendo, que está naciendo y que se desarrolla. Y a medida que más nos conocemos, pues entonces el amor va aumentando, va manifestándose de mayor calidad cada vez. Pero eso del amor a primera vista no existe, es atracción simplemente, pero muchos se casan basados en la atracción y cuando ya están casados y se conocen, no se soportan. Entonces dicen, no, pues y entonces pues viene el divorcio y luego otro y así hay algunos que acumulan varios divorcios. Jóvenes, el amor a primera vista no existe, es un pensamiento humano. O por ejemplo, también ha proliferado la idea de que ¿para qué casarse? ¿No se han dado cuenta de muchos casos en los cuales una pareja viven muchos años juntos sin casarse, 5 años, 6 años o más, y luego deciden casarse y se casan y entonces se divorcian? Dice, oye, pues ¿qué pasó? Estaban mejor antes. Y Satanás es muy astuto. Entonces, bueno, si estaban mejor antes, entonces quiere decir que casarse no está bien, es perjudicial. En realidad, sí, claro, porque el contrato pues te obliga. Y entonces no te separas porque si te separas estás obligado a darle la mitad a ella y entonces pues mejor ahí la aguanto y que me aguante. Pero cuando no estás unido por un contrato, pues cuando quieras le dices, bueno, pues ahí nos vemos y ya te vas y ella también se va y se acabó, no hay problema. Entonces parece como muy práctico. Además, vives junto, te conoces y ya cuando te casas, pues ya te conociste. Pero eso son artimañas del diablo, son formas de pensar que no es la manera de pensar de Dios. Y por eso tan malos resultados en nuestros tiempos. O por ejemplo, la mentira, la idea de mentir. No, mentir es malo dependiendo de la razón que se tenga para mentir. Y empiezan a clasificar las mentiras por colores o por propósitos, ¿no? Mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiras comerciales. La mentira es mentira. No hay clasificación de mentiras para decir que unas cosas pueden ser mentira, pero ser buenas en función de lo que se proponga lograr con esa mentira. Y hay otros temas que se han vuelto muy controversiales sin que debieran serlo. Temas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, las prácticas sexuales, etcétera. Digo que no deberían de serlo porque en la Biblia es muy claro qué es lo que Dios piensa, o sea, no hay vuelta de hoja. Pero claro, hay muchas razones por las cuales eso ha crecido. Los políticos, para mí los políticos son muy culpables de eso, porque empiezan a aprobar todo ese tipo de cosas con el propósito de ganar votos. Y entonces, ahora, ya no solamente se vuelve muy vigente aquello que un día me dijo don Joaquín, no sé si algunos lo conocieron y se acuerdan de él, pero él me platicó una vez de un amigo que se había ido a Inglaterra y que luego regresó y le dijo, oye, pues ¿por qué te regresaste de allá? Dijo, pues es que mira, cuando me fui, el homosexualismo era tolerado. Después, pues fue aprobado, ya fue legal. Pues me vine antes de que fuera obligatorio. Y digo, sí, realmente hoy parece ser que pues, va a terminar siendo obligatorio. O sea, antes decían, esta persona es rarita, pues ahora el rarito es el que ya no es rarito en el sentido anterior, sino ahora es rarito el que es como dice Dios que son las cosas. Sí, qué raro. Por eso el Señor nos manda guardar nuestro corazón como algo muy importante. Dice Proverbios 4, 23 al 27, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y nos da una razón para hacerlo. Dice, porque de él mana la vida. Sí, ciertamente del corazón mana la vida, dice Levítico
17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y es el corazón de donde emana la sangre a todo nuestro cuerpo y lo mantiene vivo. Estaba leyendo acerca de el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, que me llamó la atención, por cierto, un dato que yo no sabía, que es el único presidente, en primer lugar fue presidente por 2 periodos, pero es el único presidente que ha sido elegido por el 100% de los votos. Fíjense qué interesante, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo en que él fuera el presidente. Y claro, según el discurso que dio en su funeral, una persona pues habló de él como un hombre extraordinario en todo, en su palabra, en los hechos, en todo. Pues cuando él terminó su mandato, al poco tiempo, llegando a su casa, se sintió mal, una especie de resfriado, se empezó a sentir mal, empezó a estar ronco, le dolía la garganta, y entonces su secretario le propuso tomar algo y dijo él, no, el resfriado ya sabes cómo lo trato yo, llega solo y solo se va. Pero a las pocas horas ya casi no podía respirar y no podía hablar. Entonces vino un médico a atenderlo y lo que hizo fue, que se acostumbraba en esa época, fue hacerle una sangría, extraerle sangre, porque tenían la idea de los líquidos del cuerpo, y que los humores que les llamaban, y que tenían que mantener un cierto equilibrio. Entonces pensaban que ese desequilibrio era lo que ocasionaba algunas enfermedades, entonces le quitaban sangre es que tiene demasiada sangre. Entonces le hicieron una sangría. Se empezó a sentir todavía más mal, le practicaron una segunda sangría. Después vino otro médico, ese era el médico familiar, luego vinieron 2 médicos muy importantes, vieron que estaba cada vez más mal, le aplicaron una tercera sangría y lo veían que estaba muy mal y su diagnóstico era pues que no mejoraba y entonces tenían que aplicarle otra sangría. Entonces uno de los médicos, de los otros 2 médicos que vino, que era el más joven, él opinó diferente y entonces quería o pensaba que algo estaba obstruyendo su respiración y entonces quería hacerle una traqueotomía que en ese tiempo no se había hecho todavía en América. Pero los otros 2 médicos que eran mayores opinaron diferente y no estuvieron de acuerdo con esto y al contrario le aplicaron una cuarta sangría. Y el expresidente Washington murió con una tremenda anemia. Y yo recuerdo en una de las películas científicas del Instituto Moody que se hacía referencia a él y se decía, y murió con una Biblia en su buró que decía, la vida de la carne está en la sangre. Fíjense lo que es no tomar en cuenta el pensamiento de Dios. Yo no quiero decir que si no le hubieran practicado la sangría se hubiera vivido, porque yo estoy seguro que cada persona muere en el momento en que tiene que morir, a menos que sea por causa de pecado. Pero sí considero que, cuando menos a la luz de la palabra de Dios, no hubieran practicado nunca una sangría, porque le estás quitando la vida a la persona. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de guiarnos por la palabra de Dios. Dios dice claramente, sobre toda cosa guardada, sobre aquello que tú amas mucho y que lo consideras muy valioso y lo proteges, protege tu corazón, guarda tu corazón. ¿Cómo hacerlo? Nos da 3 maneras de hacerlo. En primer lugar dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Tú quieres guardar tu corazón? Pon en práctica esto. ¿Cómo puedo hacerlo? Cuidando lo que guardas en tu corazón. Porque Dios dice en su palabra en Lucas 6:45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, o sea, de lo que ha guardado en su corazón y que ha sido bueno, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, ¿cómo puedes guardar tu corazón? Guardando en tu corazón lo bueno. ¿Y qué es lo bueno que debemos guardar? Oye, si las cosas que ejercen una influencia sobre nosotros transforman nuestra manera de pensar, pues entonces guardemos en nuestro corazón la palabra de Dios. Y así puedes estar seguro de que no habrá perversidad en tus palabras, ni habrá iniquidad en tus labios, llenando tu corazón con la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o sea, las influencias de una conversación mala traen un efecto sobre nosotros. Debemos evitar las malas conversaciones. Recuerdo la anécdota de un creyente que trabajaba en un lugar donde al otro lado había un taller mecánico y los mecánicos todos los días se expresaban con palabras altisonantes y él las escuchaba. Y no, él no hablaba así, pero él no se daba cuenta que esas palabras estaban penetrando en su mente. Y un día que iba del trabajo a la casa, en una noche lluviosa, y de pronto se le poncha una llanta, y lo primero que salen de su boca fueron maldiciones como las que escuchaba de los mecánicos. Ahí se dio cuenta de pronto todo lo que en su mente había estado siendo guardado y que no lo había hecho de una manera premeditada. Pero dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es necesario evitarlas. Y también es necesario evitar la compañía con los incrédulos. Dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, esto es muy importante. Llegamos a acostumbrarnos tanto, por ejemplo, a las palabras altisonantes, que podemos estar con una persona y la persona se está expresando así y nosotros lo escuchamos y no decimos absolutamente nada. De veras que hay situaciones en que yo he deseado pararme e ir a otra mesa en un restaurante para decirle a una persona que no está en una cantina, que hay familias, que no tenemos por qué estar oyendo su vocabulario, porque hay personas que inclusive a gritos platican utilizando ese vocabulario. Pero claro, sin duda que me iba a meter en un problema, ¿sí? Entonces te tienes que aguantar. Pero dices, ¿por qué tengo que ir a un lugar con mi familia a disfrutar un momento de comer juntos y tener que estar soportando este tipo de situaciones? Entonces, hay cosas que a veces no las podemos evitar, pero hay cosas que sí. Yo recuerdo yo conocí a Cristo cuando estaba en tercer año de secundaria. Entonces, cuando ya pasé por la prepa y luego fui a la universidad, yo recuerdo que el primer año en la Facultad de Ingeniería Mecánica, recuerdo que pues los muchachos cuando un maestro no llegaba, pues se ponían a platicar y se hacía una bolita y está. Y entonces empezaban a platicar con sus palabras o chistes obscenos o algo, y yo me retiraba. Y llegó un momento en que, a medida que nos fuimos conociendo, que cuando estábamos en un grupito así y empezaban a hablar así, a veces de entre ellos mismos uno decía, oye, aquí estaba Lai. O sea, para ellos él no quiere, él no le gusta, no habla así, no le gusta oír estas cosas, entonces no vamos a usarlo. Entonces, ¿por qué no plantar nuestra manera de pensar y nuestra conducta delante de los demás y pedirles que refrenen su manera de expresarse? Y si no, pues retirarnos y que se expresen como ellos quieran, pero no necesariamente delante de nosotros. Debemos estar dispuestos a eso. Debemos evitar las conversaciones malas y el compañerismo con los incrédulos. Pero no solo debemos evitar estas cosas, hay otras que debemos hacer. Y el mismo salmista continúa diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado.
sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo otro no hacerlo, esto hacerlo. Es importante leer la palabra de Dios todos los días, memorizarla, meditarla, estudiarla y escucharla. Ustedes vienen el domingo para escuchar la palabra de Dios, pero ustedes en la semana, toda la semana, todos nosotros debemos estarla leyendo, memorizando, meditando y estudiando. Por eso es muy importante, a lo mejor hoy no está pasando mucho en nuestra congregación que alguien esté compartiendo estudios con otros, pero esto es muy importante porque fuimos enviados por el Señor Jesús a ser discípulos en todas las naciones. El apóstol Pablo enseñó a los colosenses esto precisamente, diciéndoles en el capítulo 3, versículo 16 de su epístola: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense cómo si llenas tu corazón de la palabra de Dios, no va a haber palabras de perversidad en tus labios, sino ¿qué es lo que va a haber? Palabras que edifican. Va a haber palabras de alabanza por medio de la misma escritura, por medio de los salmos o de cánticos espirituales que otros han compuesto para glorificar al Señor. Solamente con un corazón lleno de la palabra de Dios podemos asegurar precisamente que se cumplirá esto, de que ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos ser muy cuidadosos con lo que hablamos, porque el Señor dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, apegarnos a la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón es la solución para guardar nuestro corazón para que sea conforme al corazón de Dios. El rey Salomón lo comprendió así. Por eso él pidió sabiduría para gobernar a su pueblo y le fue dada esa sabiduría de tal manera que su fama como un rey muy sabio trascendió las fronteras de Israel y llegó hasta el reino de Sabá, que se encontraba muy al sur, que hoy lo ubican en lo que es el país de Yemen. Dicen que era un reino muy rico, no se sabe cuál era su extensión, pero de ello se sabe o se habla de la reina de Sabá o la reina del sur, que precisamente allá escuchó hablar de Salomón y de su sabiduría y fue atraída por la sabiduría de Salomón a Israel para conocerlo. Dice Primera de Reyes 10:4 al 7. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, dijo: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Y ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Salomón había tenido cuidado de guardar su corazón hasta ese momento. Dice Proverbios 30, versículos 5 al 6, que son palabras de Salomón. Dice: toda palabra de Dios es limpia y escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, no le sumes nada a la palabra de Dios para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios y evitaremos la perversidad de la boca y de los labios. En segundo lugar, dice: tus ojos miren lo recto. Esa es otra cosa que hay que hacer. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Bien dice el canto que enseñamos a los niños. ¿Cómo dice? Cuidado con tus ojitos al mirar. ¿Sí?
Porque Dios nos dice que debemos de tener cuidado, que necesitamos reconocer que lo que mira en nuestros ojos está determinado por nuestra voluntad, por nuestra capacidad de decidir. Es decir, nosotros podemos decidir lo que queremos ver y lo que no queremos ver. Ustedes saben que yo recibí a Cristo cuando tenía 16 años. Y en aquellos días, yo recuerdo que una de las actividades recreativas comunes era ir al cine. Eso era, yo recuerdo que yo era un asiduo visitante del cine todos los domingos. O sea, el domingo que no podía ir, me molestaba, me enojaba y muchas veces lograba entonces el propósito. Yo tenía que estar cada domingo en el cine. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, yo me empecé a cuestionar solo. Nadie me cuestionó. Yo empecé a preguntarme a mí mismo si tal cosa que yo hacía era correcta delante de Dios o no, si debería de seguirla haciendo o debería ahora evitarla. Y cuando me pregunté a mí mismo si yo consideraba que debería de continuar yendo al cine, yo decidí, dije, creo que no es bueno. Ahora que soy cristiano, no debo hacerlo. Y nunca he sido dogmático al respecto, es decir, yo no he obligado a nadie, ni tratado ni siquiera de obligar a alguien a que no vaya al cine. O sea, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Es ante Dios, ante quien cada uno vamos a rendir cuentas. Pero es muy importante, por ejemplo, para mí respetar la libertad de las personas, porque Dios la respeta. Porque si Dios no violenta a las personas, ¿por qué la vamos a violentar nosotros? Y cuando me han preguntado, sin embargo, siempre he declarado mi posición. Y me han preguntado, ¿y tú vas al cine? No, yo no voy al cine. Desde esa vez que tomé esa decisión, nunca más volví a ir al cine. Pero una vez estaba en la Ciudad de México compartiendo un estudio con un grupo de creyentes, precisamente hablando sobre las cosas dudosas, que son todas aquellas cosas que no se mencionan en la Biblia y que los cristianos se preguntan si estará bien hacerlas o no hacerlas. Y entonces alguien preguntó, pero de una manera muy, muy enfática, muy directa, preguntó, oye, me dijo, ¿es pecado ir al cine? Entonces yo empecé a explicar, a darle la vuelta al asunto, pues no le iba a decir si es pecado o no es pecado, sino tenía que explicar más. Pero entonces otro creyente que estaba ahí sentado, estaba yo explicando y de pronto me interrumpió y dijo, ya, diles que sí. O sea, porque él pensaba que sí. Entonces, y quería que yo dijera lo mismo, pues digo, yo no voy a decir eso es algo que tú tienes que determinar. Hay creyentes que dicen, por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que ir al cine es pecado? No, pues no lo dice en ninguna parte. Como no dice tampoco muchas otras cosas. Pero, ¿por qué una persona pregunta algo? ¿Por qué una persona pregunta esto? Porque de alguna manera su conciencia le molesta. De alguna manera algo que vio, algo que escuchó, le molesta y le gustaría tener un fundamento para decir, sí puedo ir y no está mal. Y entonces cuando alguien pretende mostrarle que no es algo adecuado, dice, ¿dónde dice la Biblia? A ver, muéstrame en la Biblia. Como si todo lo que dijera la Biblia lo hiciera. Cuando hay muchas otras cosas que la Biblia dice muy claramente y que no las hace. ¿Sí? ¿Oras todos los días? Bueno, oro en la reunión de oración, dice, orad sin cesar. ¿Lees la palabra de todos los días? No. Entonces, ¿por qué cosas que son muy claras en la Biblia no las haces y pretendes que esto lo vas a hacer porque la Biblia no lo prohíbe, porque la Biblia no lo dice? Es solamente una excusa. La realidad es que hay mucho daño al respecto y esta persona lo hace y quiere seguirlo haciendo. Aunque la Biblia lo mencionara, continuaría haciéndolo. Pero fíjense que ese debate de que si es pecado ir al cine o no es pecado ir al cine, Satanás lo terminó. Satanás lo acabó rapidito. ¿Cómo lo hizo? Ya lo hizo hace mucho tiempo.
metió el cine a la casa. Pues sí, entonces ya no hay que, hoy es pecado ir al cine, pues si lo tienes ahí en la casa. ¿Sí? Un gran avance de la sociedad, ¿no? Hoy los creyentes podemos pasar el tiempo viendo series de televisión, documentales y películas en las que abunda el vocabulario corrupto y obsceno, el doble sentido y las imágenes eróticas. Y todo esto se ha normalizado en nuestra sociedad. Entonces, Satanás dice, no se estén peleando, hombre, pues no vayan al cine, miren, aquí está el cinito, se los pongo aquí en su casa. ¿Sí? Y ahora los creyentes nos recomendamos unos a otros, ¿no? ¿Ya viste la serie fulana? ¿Ya viste la película sutana? O sea, se acabó el debate. Es evidente que todo llamado avance en la sociedad se traduce en un retroceso y desagrada y resultados desagradables. Tomemos, por ejemplo, la famosa liberación femenina y la igualdad de género. ¿Se ha traducido en un mayor respeto y cuidado por las mujeres? No. Las estadísticas de la ONU en el año 21 dice que el número total de homicidios de mujeres, de niñas y de mujeres, se ha mantenido prácticamente sin cambios en la última década. O sea, han seguido matando la misma cantidad de mujeres y niñas. La mayoría de los asesinatos de mujeres y niñas están motivadas por el género. En promedio, más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. ¿Dónde están los buenos resultados del movimiento de liberación femenina y de la igualdad de género? En los trabajos las mujeres siguen siendo discriminadas, con excepciones que confirman la regla. Se les sigue pagando menos que a los hombres cuando desarrollan un trabajo igual. Pero lo que sí se nota como un cambio procedente de la equidad de género es, por ejemplo, el vocabulario. En mis tiempos de estudiante nunca escuché a una mujer expresarse con lenguaje soez. Nunca. Y vamos que desde la prepa los grupos donde estuve eran mixtos y en la universidad también. Nunca escuché una mujer hablando con palabras altisonantes. Hoy es lo más común. Han logrado la paridad de género. Antes se atribuía los problemas de los jóvenes, por ejemplo, a la falta de la figura paterna en el hogar. Pero hoy, precisamente con eso de la igualdad, y que entonces las mujeres dicen, ¿y por qué me voy a quedar en la casa yo todo el día? Pues yo también me voy a trabajar y a ganar mi dinero, y entonces ahora pues hay falta de figura paterna y materna. Ese es el resultado que ha venido a dar todo esto. Y así podemos continuar interminablemente analizando los famosos avances de la sociedad. Debemos hacer caso a lo que Dios nos dice en su palabra. Nosotros, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, debemos desechar lo torcido y mirar lo recto, mirando lo que nos conduce hacia adelante, hacia la meta establecida por el Señor en nuestras vidas, y no lo que nos haga retroceder. Entonces tenemos para mantener nuestro corazón, para guardar nuestro corazón, que debemos evitar todo lo que sean obscenidades, palabras corruptas en nuestros labios, iniquidad. Debemos hacer exactamente lo que Dios dice en su palabra, ver lo recto, cuidar lo que ven nuestros ojos. Y en tercer lugar, examinar nuestra conducta. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Revisa tu conducta, cuál es tu manera de proceder.
En la Biblia, la manera en que nosotros actuamos se representa con un camino. Y de nuevo, es nuestra manera de pensar heredada de nuestras familias y también influenciada por los maestros en las escuelas, por los amigos, por los compañeros de trabajo, la que nos hace guiarnos por nuestra propia sabiduría y escoger nosotros nuestros propios caminos. Por eso advierte precisamente de nuevo el rey Salomón en Proverbios capítulo 14 versículo 12, que hay camino que al hombre le parece derecho, él piensa que es derecho, pero su fin es camino de muerte. Si te guías por lo que tú piensas y por cómo fue formada tu manera de pensar, los caminos que escojas van a ser rectos a tu parecer, pero no al parecer de Dios. Delante de nosotros hay un camino que recorrer, es un camino trazado por nuestro Señor Jesucristo, es un camino recto, pero que Él mismo nos ha dicho que es un camino angosto. Esto significa o esto indica que va a presentar algunas dificultades recorrer ese camino. Sabemos que es fácil que por nuestra antigua naturaleza nosotros demos en ese camino pasos en falso y nos salgamos del camino. Y saben que sobre todo cuando nos encontramos desanimados. Ese es un arma de Satanás, el desanimarnos. ¿Y cómo nos desanima? Pues Él lo hace muy fácil a través de los problemas que tenemos que enfrentar en la vida, porque el Señor Jesucristo nunca nos prometió una vida sencilla. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿cómo pensamos que nosotros vamos a andar en el mundo sin problemas? En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nuestra actitud debe ser poner toda nuestra confianza en el Señor, mirar lo recto, buscar el camino que el Señor ha trazado delante de nosotros. El escritor del libro de los Hebreos sabía que los judíos que habían recibido a Cristo estaban enfrentando problemas, estaban enfrentando persecución. Algunos inclusive habían sido puestos en la cárcel, pero otros que no habían llegado a ese momento de tribulación, sin embargo, estaban padeciendo también, pero se mantenían solidarios con los que estaban siendo atribulados, aunque siempre se encontrarían en el peligro de debilitarse y perder su firmeza en la vida cristiana. Por eso el escritor del libro de los Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, se dirige a ellos en Hebreos 10, 32 al 35 y les dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, después de haber conocido a Cristo como su Salvador personal, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenemos en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces, es importante, no importando qué problema enfrentemos, recordar estas palabras dichas a los cristianos judíos y no permitir que el desánimo venga a nuestra vida. Inmediatamente desecharlo, sabiendo que esto Dios lo tiene perfectamente contemplado y que Dios lo controla, lo puede controlar perfectamente. Él es un Dios que tiene el control de las circunstancias, tiene control de todo esto. ¿Por qué preocuparnos? El otro día teníamos una plática, Pati y yo, porque ella pues se preocupa mucho por mí, más que lo que yo me preocupo por mí. Y resulta que como está pendiente una operación que me hagan de los ojos, de las cataratas, pues tenía una cita de evaluación para ver si el seguro lo aprobaba. Entonces me habían mandado hasta febrero desde el año pasado, que porque el problema no eran ellos, sino era el hospital que no tenía espacios. Bueno, entonces llego a mi cita de evaluación, me examinan
Y concluye la persona que me examina, que no era el doctor que siempre me veía, era otro más joven, y me dice, sí, cumples para que el seguro apruebe la operación. Ah, perfecto. Entonces vas a pasar allá con la persona que programa las operaciones. Entonces yo llego allá, no crean que me estoy muriendo por operarme de los ojos, ¿eh? No, en mi casa eran contraoperaciones, mi madre siempre fue contraoperaciones y mucha de mi manera de pensar al respecto está precisamente así y en contra de las operaciones, pero no soy necio. Entonces al final me digo, bueno, Señor, pues tú has provisto y si esta es la manera, pues adelante. Entonces llego yo ahí a que me programen y entonces la persona empieza a buscar y total dice, ¿qué doctor quiere que lo opere fulano o tal? Y pues me da igual, no conozco a ninguno. No, pero el que lo ha estado atendiendo siempre ha sido tal persona. Ah, pues que sea ese. Y pero entonces aquí falta, aquí no está, aquí no sé qué. No debían haberle hecho hoy la evaluación. Tiene que volver otra vez para que el doctor que lo va a operar sea el que lo evalúe. Entonces nosotros le hablamos. Ah, muy bien, perfecto. Gracias. Claro, pues ahora dije, ahora enfrentar a Patty. Ahí como quiera. No, pues la regaña. ¿Y por qué no dijiste? ¿Y por qué no preguntaste? ¿Y por qué no llamas al seguro? Porque Dios es un Dios providencial, que controla las circunstancias. Yo entiendo que ellos ahí se enredaron, que no es un buen funcionamiento entre ellos. Yo lo entiendo, pero no le voy a reclamar a nadie. Dice, sí, porque como no te quieres operar, entonces qué padre, ¿no? Sí. No, la verdad de las cosas es que yo digo, Dios tiene el control. ¿Qué no quieres ver? Sí quiero ver. ¿Qué no quieres ver quién asistió el domingo? Sí quiero. Sí, porque a veces digo, oye, ¿no veniste el domingo pasado? Sí, ahí estaba, ¿cómo no? Entonces digo, no, sí, claro que quiero ver bien, quiero ver como antes, no quiero traer chofer siempre. Pero eso no quiere decir que las cosas están en mis manos, están en las manos de Dios. Yo no las voy a forzar y voy a esperar. ¿Sí? Dios tiene el control. No va a pasar nada que Él no quiera. Así que debemos asegurarnos de mantenernos en el camino derecho, no dar ni un paso a la derecha ni un paso a la izquierda. Necesitamos ser como los equilibristas, los que caminan sobre una cuerda en las alturas. Requieren de un gran control físico no solamente, sino también emocional. Tienen que vencer y sobreponerse al miedo y a la ansiedad. ¿Ustedes creen que cuando están parados ahí en las alturas no tienen miedo? No están ansiosos, no piensan que se pueden caer, sí, pero lo tienen bajo control, lo controlan. Y su cuerpo, hay quienes utilizan una vara así larga para equilibrarse, pero otros confían nada más en sus brazos y en su concepto que ellos tienen del equilibrio y llegan a la meta. Alguien que experimentó una cosa parecida fue el apóstol Pedro. Cuando él vio a Jesús caminando sobre el agua, se emocionó. Tenía toda la confianza en Jesús. Si tú eres, ¿sí? Si no eres, ni para qué, pero si tú eres Jesús, di que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro para pronto venció el miedo. ¿Ustedes creen que no da miedo el agua? ¿Ustedes creen que no da miedo el fuerte viento que había? Pero él dio el paso y empezó a caminar sobre el agua mirando a Jesús. ¿Pero qué pasó? Que el miedo que tenía controlado, la ansiedad que tenía controlada, la mirada que tenía puesta en los ojos en el Señor Jesucristo, cambió y entonces empezó a ver, volteó y empezó a ver el movimiento del mar y el fuerte viento. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? De poca doctrina bíblica. Tienes que tener la doctrina bien arraigada en tu corazón para que no te falle en el momento difícil, para que controles el miedo y la ansiedad y tengas tus ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pedro perdió la concentración.
dejó de mirar a Jesús y miró el fuerte viento y fue presa del miedo que hasta ese momento lo había tenido bajo control. Y por eso el escritor de los Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículos 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras Pedro tuvo su fe en Jesús, si tú eres, di que vaya, la fe de Pedro se consumó y él empezó a caminar sobre el agua. Jesús la estaba consumando. Cuando quitó los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, se hundió. Entonces, en conclusión, es muy importante guardar nuestro corazón. Siempre que compartimos la palabra de Dios, el deseo de nuestro corazón es que ustedes se lleven a sus casas algo práctico, algo que ustedes digan, esto es lo que tengo que hacer, y lo empiecen a hacer. Esto es lo que tengo que evitar, y lo empiecen a evitar. Si se logra esto, entonces los que compartimos la palabra de Dios nos sentiremos muy contentos porque ese es el propósito de Dios. El propósito nuestro no es que ustedes digan qué bonita predicación, te felicito, me gustó mucho. No, que transforme nuestras vidas. Que podamos dar testimonio de que hemos aplicado estos 3 principios para guardar nuestro corazón. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Que Dios los bendiga.